Evangelio de diciembre 30, 2015, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos una pequeña parte de la primera de San Juan. Les escribo porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús, porque conocen al que existe desde el principio, porque han vencido al demonio, porque conocen al Padre, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Las pasiones desordenadas, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre. El que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Muy bien. Vemos precisamente en esta explicación de el hacer la voluntad de Dios, la vemos en acto, en vida, en la persona de Ana, la profetisa. Era una mujer anciana, era una mujer servidora del templo. ¿Y cómo lo servía? Lucas da una serie de datos para que sepamos nosotros que era una persona concreta. No es un ideal, no es una idea, sino una persona concreta. Da el nombre, Ana. Y después va a decir, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Como está dando la fecha también, ya no hay confusión. Después va a decir, era muy anciana y de joven había vivido 7 años casada, pero ya tenía 84 años de edad. Probablemente era viuda, porque si había vivido 7 años casada, quiere decir que ya no permanecía casada. No sabemos si era viuda, si tenía hijos, pero lo que sí sabemos es que no se apartaba del templo, ni de noche ni de día. ¿Y cómo servía a Dios? Con ayunos y oraciones. Fíjense qué importante. Muchas veces nosotros quisiéramos servir a Dios predicando, celebrando una Eucaristía, un bautismo, X situación, queriendo llevar la comunión a los enfermos, o la misma unción, o inclusive queriendo confesar. Por ejemplo, hay muchas mujeres que se frustran porque dicen que la iglesia es misógina, porque no se les acepta como presbíteras, y en la actualidad ni siquiera como diáconas dentro de la Iglesia Católica Romana, e inclusive dentro de nuestros hermanos ortodoxos, aunque la figura existe, como existe también en la romana, no es práctica actual, ya de muchos siglos. Y sin embargo, esta mujer, amante de Dios, servía a Dios con ayunos y oraciones. ¿Quién se enteraba de sus ayunos? Probablemente nadie más que ella. Porque como dice el Señor, cuando vayas a ayunar, perfúmate la cabeza de forma tal, lávate la cara, de forma tal que nadie sepa que ayunas, sino Dios que ve en lo secreto. Y sus oraciones. Y veamos qué tan importante es precisamente para nosotros este camino de la pequeñez, en la oración, en el ayuno, para servir a Dios. Tan importante es que se le concedió poder tener en sus manos también, poder ir a estar cerca de el Señor Jesús. Ella comienza a profetizar. Y qué hermoso es también ver
que no solo a los hombres, no tenemos solamente un Isaías, no tenemos solamente un Jeremías, ni siquiera tampoco un Simeón nada más, sino una mujer santa que profetiza y explica de Jesús a todos los que aguardaban la liberación de Israel. ¿Quién está hablando a través de ella? Sin duda el Espíritu Santo. ¿Quién la escogió? Dios mismo. Y ahí se cumple precisamente en ella esto que vemos. ¿Por qué no se iba a su casa? Si tenía bienes, pues a lo mejor a disfrutar de ellos. Seguramente tenía medios para poder vivir. Sin embargo, ella escogía el ayuno y la oración. Y es lo que dice. Les escribo porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Ahí está la liberación de Israel. Porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. La tentación, ¿cuántas tentaciones tenemos nosotros? ¿Verdad? Qué dificultad para dejar de amar al mundo. Las pasiones desordenadas, las curiosidades malsanas, la arrogancia del dinero que no vienen de Dios, sino del mundo. Vemos pues una mujer que entrada en años se decide definitivamente a vivir de acuerdo a lo que Dios le pide. No es una vida dura ni es una vida de privación, sino por el contrario es una vida de plenitud. Porque Ana indudablemente vive continuamente el gozo del Espíritu Santo, igual que Simeón. De ella no se dice lo que se ha dicho ya, dice de Simeón un poco más al principio de este Evangelio de Lucas. De Simeón se dice que moraba en el Espíritu Santo. Pero nadie puede dudar que también sobre Ana, en Ana moraba el Espíritu Santo. Porque el Espíritu sopla donde quiere. Y lo importante es la humildad y el amor a Dios. Y aunque Ana era anterior a la encarnación del Señor, lo conoce encarnado ya a los 84 años, probablemente a punto de morir. Se le otorga esa alegría tan grande, como el Señor les va a decir después a sus apóstoles. Muchos quisieron ver lo que ustedes vieron, lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. En cambio a Ana se le concedió lo que a muchos profetas y a muchos reyes no. Veamos ese ejemplo de mujer, alegrémonos y gocémonos, porque Dios no hace acepción entre hombres y mujeres, ni entre razas ni pueblos. Para Dios todos somos iguales en su presencia. Alegrémonos pues también con Ana nosotros y que Dios nos dé la fuerza para poder evitar todas esas cuestiones que acabamos de leer. Las pasiones desordenadas, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero. Dios les bendiga, hermanos.